Esta noche comenzamos con una humillación diplomática que analistas de defensa ya califican de histórica, quizá el cambio más significativo en la postura de seguridad del Pacífico desde el final de la Primera Guerra Mundial. Japón acaba de hacer que Vladimir Putin se arrepienta de cada gesto de desprecio, no con palabras, no con protestas diplomáticas, no con condenas vacías, sino con hechos. Lo que Tokio ha hecho esta semana ha cruzado una línea que Moscú daba por intocable. Rusia asumía que Japón seguiría siendo constitucionalmente pacifista, económicamente dependiente de la estabilidad regional y estratégicamente irrelevante en los cálculos del Kremlin. Esa suposición acaba de colapsar y cuando Japón rompió con 80 años de contención de posguerra, Putin no respondió con burla, respondió con una declaración de emergencia. El país que el Kremlin había ridiculizado públicamente como diplomáticamente inofensivo acaba de desplegar capacidades que hoy obligan a los planificadores militares rusos a improvisar contramedidas. La arrogancia despectiva de Moscú se ha transformado en una alarma estratégica muy real. Esta noche analizamos qué hizo Japón, por qué Putin no lo vio venir y por qué este movimiento lo cambia todo en el Pacífico. Imaginemos la escena. En la residencia del primer ministro japonés, altos funcionarios se reúnen en torno a sistemas de comunicación seguros. Las pantallas muestran datos en tiempo real desde el mar de Japón, buques navales japoneses, sistemas avanzados de misiles, confirmaciones de despliegue. Entre los presentes se encuentran el primer ministro Shigeru Ishiba, conocido por su línea dura en defensa, el ministro de Defensa, Minoru Kihara, responsable de la mayor expansión militar japonesa desde 1945, y la ministra de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa, coordinando cuidadosamente el mensaje diplomático. Son ellos quienes han autorizado lo que durante décadas se consideró impensable, quienes concluyeron que 80 años de contención pacifista habían cumplido su ciclo, quienes decidieron que el desprecio de Putin exigía una respuesta clara. En esa sala se ultiman órdenes de despliegue diseñadas para demostrar alcance, establecer presencia y enviar un mensaje inequívoco a Moscú. Los responsables observan, monitorean las comunicaciones militares rusas y confirman uno a uno la evaluación final. No protesta, no negociación, no paciencia, acción directa. Japón ha colocado capacidades militares avanzadas dentro de la distancia de ataque de instalaciones clave del Pacífico ruso, capacidades que Moscú asumía con absoluta confianza que Japón jamás utilizaría. Durante décadas, las señales existieron, no en comunicados oficiales ni en discursos públicos, sino en gestos discretos. Japón fue contenido, sí, pero cada vez más frustrado en esa contención. Su diplomacia seguía un patrón repetitivo, casi ritual de estancamiento. Lo que hizo saltar las alarmas en Moscú este mes fue que Japón dejó de pedir y empezó a actuar. Los analistas que siguen de cerca la postura militar japonesa reconocen los indicadores. Adquisiciones aceleradas de misiles de largo alcance, aumentos presupuestarios sin precedentes, ejercicios conjuntos con fuerzas alineadas con la OTAN y despliegues repentinos cerca de territorios en disputa. Todo ello convergió esta semana. Y cuando Japón sustituye la paciencia diplomática por posicionamiento militar, significa que el cálculo estratégico ha cambiado de raíz. El marco que funcionó durante décadas, basado en el temor japonés a la reacción china, en restricciones constitucionales consideradas permanentes y en la importancia de los vínculos económicos con Rusia, se ha transformado por completo. La agresión rusa en Ucrania lo alteró todo.
Los insultos personales de Putin a los líderes japoneses aceleraron el proceso y el respaldo occidental a la modernización defensiva japonesa lo hizo posible. Cuando un país llega a la conclusión de que la diplomacia solo produce humillación constante, mientras que la fuerza genera respeto, es ahí cuando las posturas cambian, es ahí cuando las potencias resurgen. Seamos precisos. Esta semana Japón anunció e implementó un paquete integral de seguridad que incluye despliegues avanzados de misiles, una mayor presencia naval cerca de islas disputadas y asistencia militar directa a Ucrania. El objetivo es claro: desafiar la dominancia rusa en el Pacífico, establecer una disuasión creíble y demostrar que Tokio ya no es un actor pasivo. El paquete incluye el despliegue de misiles antibuque tipo 12 con alcance suficiente para cubrir bases clave de la flota rusa del Pacífico. El anuncio de programas de desarrollo de misiles hipersónicos diseñados específicamente para contingencias del norte, el suministro directo de vehículos y equipamiento militar a las fuerzas ucranianas, y ejercicios conjuntos con Estados Unidos que simulan escenarios de recuperación de islas. La ministra Kamikawa, normalmente cuidadosa en su lenguaje, fue explícita. Japón ya no aceptará la ocupación rusa de los territorios del norte. Las islas son territorio soberano japonés. La posición rusa es ilegítima y Japón tomará todas las medidas necesarias para demostrar determinación. Cuando la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso desestimó el anuncio como simple postura irrelevante, Tokio respondió con hechos. Durante décadas, Rusia ignoró las palabras japonesas. Ahora Japón se asegura de que escuchen sus capacidades. Las confirmaciones llegaron en coordinación directa con Washington. En cuestión de horas, se distribuyeron informes a capitales aliadas del Indo-Pacífico. La evaluación fue unánime. Japón ha puesto fin de manera decisiva a su postura pacifista de posguerra. Rusia se enfrenta ahora a un desafío estratégico en dos frentes para el que no está preparada. Un alto funcionario del Pentágono lo resumió así: el gigante dormido finalmente ha despertado, porque cuando la capacidad industrial y tecnológica japonesa se moviliza con fines defensivos, el equilibrio de poder en el Pacífico se altera de forma fundamental. Piénselo un momento. Vladimir Putin construyó toda su estrategia en el Pacífico sobre una premisa central: la pasividad japonesa. Durante décadas, la confianza rusa se sostuvo en la idea de que la constitución japonesa impedía capacidades ofensivas, de que Tokio priorizaba la estabilidad económica sobre los conflictos territoriales y de que ningún gobierno japonés se atrevería a provocar una confrontación directa. Esa base estratégica acaba de derrumbarse. Japón ha demostrado que está dispuesto a desplegar capacidades de ataque, que proporcionará ayuda militar directa a los enemigos de Rusia, que coordinará su política de seguridad con la OTAN y que ya no aceptará la humillación diplomática como precio de la estabilidad. Y quizá lo más devastador para el Kremlin, Tokio ha llegado a la conclusión de que el desprecio de Putin no era fortaleza, sino debilidad disfrazada. Cuando las naciones comprenden que la cortesía produce desprecio, mientras que el poder impone respeto, es ahí cuando terminan décadas de contención, es ahí cuando los órdenes regionales se transforman. La respuesta de Moscú esta semana no fue una desestimación confiada ni una burla calculada, fue una alarma apenas disimulada. Funcionarios rusos describieron las acciones japonesas como desestabilizadoras, provocadoras y, lo más revelador, como algo que exigía contramedidas militares inmediatas. Pero la intimidación solo funciona si el objetivo retrocede. Japón no lo hizo. Al contrario, la respuesta de Tokio ha sido una de las más firmes desde 1945. En menos de 48 horas,
Tras las protestas rusas, Japón anunció la aceleración de los despliegues de misiles, ejercicios navales adicionales en aguas disputadas, una ampliación del intercambio de inteligencia con Ucrania y nuevos acuerdos de defensa con Filipinas y Australia. No fueron gestos simbólicos, fueron compromisos estratégicos. Japón confirmó que los despliegues continuarían independientemente de las objeciones rusas. Actuó antes de que Moscú pudiera imponer una escalada controlada. Avanzó posiciones, anunció nuevas capacidades y amplió su red de alianzas. En términos simples, respondió a la presión rusa redoblando la apuesta. Y eso es lo que convierte este giro en algo verdaderamente significativo. Las tácticas de intimidación del Kremlin no solo fracasaron, sino que produjeron exactamente el resultado que Putin intentaba evitar: aceleración, no retroceso; fortalecimiento, no cautela. Aquí es donde el análisis se vuelve aún más profundo. Los servicios de inteligencia consideran que la actitud despectiva de Putin hacia Japón buscaba explotar el trauma de la posguerra y las limitaciones constitucionales del país. El objetivo era comprobar si Japón aceptaría una inferioridad permanente, si el miedo económico superaría las reivindicaciones territoriales y si la cultura pacifista bloquearía cualquier respuesta militar. Durante años, esa estrategia funcionó. Esta semana dejó de hacerlo. Japón rechazó esas limitaciones de forma visible y decisiva, hasta el punto de que incluso Putin no pudo fingir que no importaba. No se provoca la remilitarización japonesa por accidente, pero en esta década el Kremlin lo ha hecho de manera sistemática y Tokio ha respondido en consecuencia. El impacto psicológico sobre Putin es quizá el elemento más crítico. Su posición en el Pacífico dependía de una Japón estratégicamente irrelevante. Esa suposición ha colapsado. Ahora no puede ignorar las capacidades japonesas porque amenazan directamente instalaciones rusas en el Pacífico, pero tampoco puede responder adecuadamente porque sus fuerzas están comprometidas en Ucrania. Putin queda atrapado entre dos opciones igualmente problemáticas: minimizar una amenaza creciente o admitir una sobreextensión estratégica que no puede corregir. Ese dilema, combinado con los reveses en el campo de batalla ucraniano, reduce drásticamente el margen de maniobra ruso. Analistas de defensa describen la posición rusa en el Pacífico como estratégicamente expuesta, una vulnerabilidad que Japón está empezando a explotar activamente. La remilitarización japonesa genera efectos en cascada que transforman la seguridad regional. Primero, establece que las restricciones de posguerra están llegando a su fin, señalando un cambio estratégico permanente. Segundo, envía un mensaje claro a China: Japón resistirá la presión territorial, complicando los cálculos de Pekín. Tercero, demuestra a Rusia que sus activos en el Pacífico ya no están protegidos, estirando aún más unos recursos militares ya tensionados. Cuarto, envía una señal inequívoca a Corea del Sur y Taiwán de que la resistencia regional está creciendo. Y quinto, acelera inevitablemente el compromiso estratégico estadounidense, profundizando la integración de alianzas. Para entender la magnitud de este momento, es útil mirar la historia. El paralelismo más relevante es la restauración Meiji, cuando Japón pasó de ser un estado feudal aislado a una potencia militar moderna en una sola generación. Las potencias occidentales que subestimaron a Japón lo aprendieron en Port Arthur en 1905. Otro precedente es el milagro económico de la posguerra, cuando un país devastado se convirtió en la segunda economía del mundo mediante un esfuerzo nacional disciplinado.